trabajar el día de Vamos a trabajar el día de hoy con una energía muy interesante, hermanitos. Recuerden que en esta lectura de la Moshli, en esta lectura de la Moshli, es una energía muy interesante. Recuerden que, bueno, la clase pasada estuvimos un poquito estudiando, presentando esta energía que era la de 9, ¿verdad? Chiknawi Yeyekat, 9 viento, que está en la misma columna donde encontramos a Ocelot, ¿verdad? Entonces, aquí nos muestra, por ejemplo, el Yeyekat con un piecito hacia adelante, es lo que leíamos la clase pasada. De igual manera, leíamos la imagen mántica inferior, que tenemos la parte de abajo en el Amoshli, de este hermoso, ¿verdad? Y muy enriquecedor imagen que lleva, pues ahora sí que el Pantli de nuestro Calpulli, de nuestro grupo, que representa muy poco, bueno, lo que yo les informaba. Al mismo tiempo que en esa misma columna decíamos, encontramos ese deleite, ese disfrute de saborear la palabra florida, ¿no? Bueno, ya el día de hoy tenemos, después de explicar toda la medicina, todo lo que debemos de fortalecer, en este caso, Yeyekat nos habla más de lo espiritual, más de lo intangible, lo que no podemos tocar, vaya, que sería como el nahual, ¿no? Que no se puede ver, pero sí se puede percibir, sí se puede transformar, ¿sí? Tal vez sí se pueda transgredir. ¿Por qué hablo de transgredir? Porque es una energía que está a veces intocable. ¿Por qué? Porque no nos preocupamos en poder trabajarla. En cambio, esta energía que vemos aquí, ¿no? Decíamos, después de que nosotros hayamos fortalecido lo que no se puede ver, pero sí se puede percibir, pero sí se puede disfrutar, porque una de las acciones que podemos encontrar nosotros es estar en ese inamovilidad, en donde nosotros estamos bien tranquilos, ¿verdad? En la imagen que yo les mandé en el grupo, yo les dije, Cuautli, mi intención era de que estemos atentos a lo que pasa en nuestro rostro, en nuestro mirar, pero estemos atentos también. Hermanito, muy buenos días. Buenos días, Napoyagualti, Temastiani. Les decía yo que pudiéramos estar atentos a lo que está pasando aquí, pero lo que está pasando también acá. Por eso les puse el ejercicio en el grupo. El por qué debemos de observar. Buen He día, ahí, maestro. y buenos días, hermanito Pedro, bienvenido. He ahí, hermanitos, donde debemos de aterrizar, de traer esa objetividad. ¿Qué es lo que estamos pretendiendo hacer? Ya vimos con Yeyekat el avanzar hacia adelante. Lo que nos está indicando aquí, miren, este nos está indicando, y no en todas las imágenes, es un pie que es un pie derecho. Ajá. ¿Y qué es lo que está accionando nuestro pie izquierdo? Ajá. Entonces dice, debes de sostenerte con tu pie derecho, este es el pie derecho, pero el izquierdo está en el aire, lo estás trabajando, ¿sí? Paréceme que es algo contradictorio si nosotros decimos, ¿cómo? Si me muestra el pie derecho, ¿por qué tengo que trabajar el izquierdo? Bueno, el pie derecho está firme, está tocando el suelo, ¿no? Pero ¿qué es
¿Cuál es la acción que debes de aprovechar? El pie izquierdo. Al estar en el aire, tú sabes hacia dónde dirigirlo. ¿Hacia el norte, hacia el oriente, hacia el poniente o hacia el sur? Pero jamás te va a decir esta imagen, retrocede hacia atrás. Dice, hacia adelante. Entonces, al mostrarnos esta imagen, les decía yo que esta lectura de la Mochilista es como un engrane. Tienes que forzosamente trabajar este engrane para que al momento de unirlo pueda llegar a unirse con este, con este, con este, con este. Son engranes, son cadenas, ¿no? Son, son piezas fundamentales que nos van a servir para seguir avanzando en nuestra vida. Al mismo tiempo, al tener todo este engrane, al tener todo esto ya previsto, nos dice aquí avanzar. Aquí ya nos muestra a un personaje que va cargando un bulto. Ajá, va cargando un bulto, porque al principio miren lo que nos indica. Prepárate, pero no tan solo te quedes ahí, ya me preparé, ya reflexioné, ya hice la introspección, no. Ahora, ¿qué sigue después de que te preparaste? En un día casa, en un día casa, ¿no? Es un día casa, es un día 10 casa. Y la palabra mahtlactli viene de la palabra mano también. Mahtlactli, mano. Y en nuestro cuerpo físico, vamos a llamarle así, este es un brazo, este es otro brazo, representa estos dos brazos, Mahtlactli. No tan solo nuestras manos aquí donde tenemos nuestros deditos, no. Simboliza desde, lo representa desde aquí, desde nuestros hombros, todo esto es Mahtlactli. Dos, nuestra mano derecha y nuestra mano izquierda. ¿Sí? Entonces, recuerde que la casa, esta es nuestra casa, nuestro templo, representa, ojo, representa nuestro cuerpo físico, aquí es ahorita como estamos. Representa nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo espiritual, nuestro cuerpo energético, nuestro cuerpo emocional, nuestro cuerpo intelectual. Pueden decir ustedes, bueno, ¿cómo? ¿A poco todo mi cuerpo es intelectual? Sí, tiene memoria. Nuestros pies tienen memoria. Claro que está conectado no con nuestro cerebro, eso sí es muy cierto. Pero díganme ustedes si van descalzos y hay pedazos de vidrio, hay espinas, nuestros piecitos tienen memoria, no van a querer avanzar porque saben que van a lastimarse. O hay fuego, saben que se van a quemar. ¿Tienen memoria? Claro que sí. Las células que tenemos en nuestras manos, nuestro estómago, en nuestros pulmones, en todos nuestros órganos, tienen memoria y guardan esa memoria. Por lo tanto, todo el conocimiento que le demos a nuestro cuerpo nos va a servir para que vivamos armonía, ¿no? ¿Y quién lo dice? Aquí está, miren. Esto es, esta es nuestra casa. Y no nos lo pintan paradito. Ojo, también esa es otra parte. Nos lo pintan acostadito en este amostre la casa. La base de la casa, mire, no tiene varios raíces. Recuerden que esto es numerología. Son números. ¿Sí? Vean.
tiene 3 raíces. ¿Sí? Tiene 3 raíces que representan justamente nuestros abuelos, nuestros ancestros, que son nuestras vidas pasadas, pero hay un tercer elemento. ¿Cuál es? ¿Sí? Es toda esa sabiduría que existe en nuestro contexto, en nuestro alrededor, en nuestro Xochiquetzali. ¿Sí? Hay algo interesante que nosotros debemos de entender, que los abuelos ya sabían de la energía, del elemento, ¿sí? Que en la actualidad, que esta energía, este nombre, lo vinieron borrando desde que formaron la tabla periódica, ¿sí? Que le llaman el éter, ¿no? Si gustan, investiguen un poco sobre el éter. Es esa energía que lo vamos a, es esa energía que lo vamos a, aquí miren, no es una grosería, no me atrevería a hacerles eso. Es esto, miren, los deditos de medio. Estos deditos es la conexión de la energía que existe entre el universo, entre el Mixcoatl y la Tierra. Y nosotros somos receptores de esa energía. Si se dan cuenta cómo nos lo vinieron borrando toda esa información desde la tabla periódica. Porque si ustedes se dan cuenta, la tabla periódica dice, no, pues están los minerales, todos los elementos de la naturaleza. No están todos. Este éter que le llaman, los abuelos le llamaron, ¿no? Como el nahual. Es una energía. Por eso es que era tal vez se dieron cuenta que en algún momento de las clases de los señores de la noche, en cada ejercicio del Señor de la Noche yo les hacía énfasis en el uso de los ejercicios, en el uso de la conexión con la tierra y el universo. Les decía, fuego, agua. Este ejercicio es para el atlachinoli. Este ejercicio, fuego y aire. Este ejercicio, fuego y tierra. Pero este ejercicio, fuego y el nahual. ¿Me entienden? Entonces, pero puede decir, ¿y esto qué tiene que ver? Bueno, tiene que ver, hermanito. Uno de esas energías que, que contamos nosotros, que tenemos nosotros, es el tercer elemento. Nuestras vidas pasadas nos traen sabiduría. Muy bien. Hacemos ese recuento de lo que ya aprendimos. Qué bueno, ¿no? Les decía yo en estas 3 cenas, y yo, ajá, aquí miren. Ahí, ¿dónde estás? Permíteme. Aquí está, ¿no? Aquí ya busqué mis vidas pasadas. Qué bueno. Con eso voy a entender por qué tengo esas cualidades todavía. ¿Por qué? Porque han alimentado, le han servido a mi alma, a mi espíritu, a mi nahual, en todas esas vidas pasadas, ¿verdad? Y que tengo esa sabiduría aquí en mis memorias ancestrales, en mi sabiduría ancestral, ¿no? Por eso cuando les digo de los ancestros, pues les estoy hablando a ustedes de nuestras vidas pasadas. De los abuelos, bueno, de las enseñanzas que nos fueron dando nuestros abuelos, ¿no? Le llamamos también abuelos a esas personas
que de una u otra forma nos enseñaron a vivir la vida, ¿no? A entender la vida también. Pero esto cuando yo les hablo de los abuelos, pero cuando yo les hablo del tercer elemento, y si se dan cuenta ustedes, hermanitos, el número 3 está muy presente en todo el Amoshli. Es un número súper sagrado y tiene muchísimos advocaciones, tiene muchísimos significados desde lo que estés buscando. Representa el tercer elemento, padre, madre y el hijo, la creación. ¿Ah? Pero en este caso es en la casa por el número 10, porque vamos a utilizar las manos para enriquecer, para fortalecer, para armonizar este cuerpo que tenemos. ¿Y cómo le haríamos nosotros? Y ahí donde es interesante que debemos entender y aprender. ¿Por qué? 10 representa los brazos. Crear. Si lo crees, lo creas. Les decía yo. ¿Sí? Cuando hacíamos esto, ¿se acuerdan? Les decía yo nuestro tridente. Fuego, agua. Este es el atlachinoli, el éter, la energía, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos enviando? ¿Entienden? El hijío, vaya, es nuestra vida. ¿Y de dónde sale? De nuestra casita. Decíamos, y lo enviamos, pero también bajamos la energía. Ese ejercicio, sí, está explicado aquí. Es este que está aquí, mire. La imagen superior en el Amoshli Borgia. Aquí está, mire, es de las tres cenas. Aquí está, mire. ¿Por qué le pongo un poquito de énfasis? Por lo que acabamos de vivir el día de ayer con lo de Osomatli. ¿Se acuerdan de que ayer fue día Chiknawi Osomatli? 9 mono y el número 9, el Nahual del Osomatli. ¿Entienden? Aquí, mira, está Osomatli. Kiawitl, vean que Kiawitl, su piecito está hacia arriba, representa, camina hacia arriba, enfócate hacia arriba, tiene a Masachin, hermoso venadito. ¿Y qué es el hermoso venadito? La conexión, ¿se acuerdan? Al Cuautli, el águila, y Cali, la casita. Algunos me dicen, oiga maestro, pero ¿por qué está acostado a la casa? Por ejemplo, aquí mire, está paradita la casa, ¿no? Miren, esta imagen. Me dice, ¿por qué maestro aquí está acostadito? ¿Por qué creen? ¿Qué creen ustedes, díganme? ¿Por qué aquí está acostadita la casa y por qué no lo ponen paradito? ¿Alguien me podría decir? ¿Qué les viene a la mente? ¿Por qué está acostadito y por qué no está paradito? ¿Y por qué no está sus raíces hacia atrás? ¿Por qué sus raíces están hacia adelante? Tiene un porqué. No es que porque no quepa en ese cuadrito, no, no. Me decía un hermanito, bueno, el Sacuilo, pues vio que no iba a caber la casita, pues lo acostó. Digo, ¿no? Entonces también el Yeyecar no iba a caber, lo hubiera puesto acostadito. Entonces, si Pacli no iba a caber, lo hubiera puesto, en vez de que esté así viendo, que esté viendo hacia arriba.
Ni si entonces dígame por qué. Sí, hermanita Ana, la escuchamos. Sanestili. Tlanextilis, Temastián y bueno, Íñiga. Bueno, no, igual. Disculpe, ando un poquito ronquita. Pues lo que viene a mi sentir es que desde Mineltilistli es la casa que está en reposo, es como si es, o como, por ejemplo, mi casa está descansando, está hablando del ensueño, está hablando dice las raíces hacia adelante, está hablando de lo que podemos proyectar, de lo que podemos crear. Desde Mineltilisti, pues es muy profundo, yo creo que para mí tiene ese sentido, el ensueño, el reposo, la ciclicidad, que le dicen que es la muerte, ¿no? Yo ya no lo veo así como la muerte, es el pequeño reposo y el silencio. Tlazocamati Temastiani, es mi La netilis. socamate, sí, es la socamate. Sí, justamente es eso. Nos dice ensueña, nos dice conéctate. ¿Con quién en el sueño? Con con estos ejercicios, con el éter, con la conexión. Aquí hay energía creativa, ¿no? Y grandes científicos como Tesla, como otros, sabían que existe esa energía natural, la eólica, sin transgredir el agua para crear la electricidad. Hay energía en el aire, hay energía con la que podemos conectar. Bueno, no quiero sonar muy conspiranoico, pero es bueno empezar a analizar, a preguntarnos. Bueno, no lo voy a abordar todo. Es interesante que los que estamos en este camino, es interesante que empecemos a preguntarnos realmente cómo nos han contado la historia. Me refiero a que nos contaron la historia, primero hubo la prehistoria, después de la prehistoria viene la evolución del hombre. Ojo, la historia oficial así nos lo cuenta. Oficial. Yo les pediría que a esta edad en la que estamos, nos preguntemos, ¿la historia oficial que nos cuenta es realmente la verdad o lo que creen que nosotros creamos como verdad para la educación, para la religión? No nos pongamos a digerir realmente lo que nos dice, por ejemplo, la Biblia. Oh, era Adán y Eva y pues se comieron el fruto prohibido porque les dijo la serpiente y de ahí los sacaron del paraíso y nosotros debemos de sufrir para pagar ese pecado. ¿No sería manipulación? Preguntémonos, ¿cuál es el fin de una religión? ¿Cuál es el fin de una religión? Nos quieren vender la salvación, nos quieren vender
nuestra sacralidad. O sea, págame para que yo te convierta en alguien sagrado. Y el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, ahora eres un ser sagrado. Yo en la reflexión del día de hoy les mandé eso. Dentro de ustedes vive lo sagrado. Dentro de ustedes vive Dios, si así lo quieren concebir. Y es libre, no pasa nada. Pero jamás, jamás. Es que Dios está ahí arriba. Dios ahí está. No. Nosotros le damos el poder. Si yo les digo, esta ollita es muy milagrosa. El agua que yo le vaya a poner aquí es agua de manantial. Ese agua viene directamente del vientre de nuestra madre tierra. Si tú lo bebes con un solo sorbo, te sanas del cáncer, de la diabetes, de todas las enfermedades incurables que hay en este mundo. Yo directamente acabo de hablar con Dios allá arriba y me dijo que con eso se van a sanar. Nuestra energía interna, nuestra energía sagrada va a decir, sí, tú te curas con eso, con con este santo grial, dice la religión católica, con esta agua sagrada y bendita, te curas. ¿Y te curas? Sí, te curas. ¿No? ¿Por qué? Bueno, lo que les estoy contando esto tiene relación con la imagen. Sí, hermanitos. Y ahorita les voy a decir por qué. Ahorita lo único que vamos a hacer es relacionar con dice la imagen con lo que les estoy diciendo, porque me interesa es que comprendamos esta imagen mántica de sabiduría, una gran biblioteca, y que lo apliquemos en nuestra vida cotidiana. Bueno, entonces, y yo les digo, y yo les digo, todo aquel que toque esa olla tendrá un cambio interno y espiritual. Pero bueno, nada es gratis. Esta vida eterna que ustedes van a tener, pues yo necesito 100,000 pesos. Necesito que ustedes me paguen 100,000 pesos. Se van a curar con esa agua, con esa agüita. Pero necesito que me paguen primero esa cantidad. Y así como nos han formado, nos han manipulado, ¿quién no quiere vivir eternamente? Díganme ustedes. Pues pido un préstamo, ¿no? De todas maneras voy a ser eterno. Podré pagarlo aunque no tenga ahorita ningún centavo. ¿Por qué? ¿Qué estoy haciendo? Estoy manipulando, dígame sí o no. Estoy dándole poder a alguien más para que él me sane, para que él me dé esa medicina. Cuando realmente el que se está sanando es uno mismo, ¿no? Bueno, termino esta pequeña reflexión. Si nosotros nos ponemos un poquito a leer, ¿verdad? Dentro de la misma Biblia trae las claves incrustadas cuando dice en alguna parte, y me parece también es un documento, es considerado como apócrifo, algo que no es beneficioso para ellos, para los que hicieron la Biblia. Dice, Dios está en ti
Debajo de una piedra puedes levantarlo, ahí está Dios. En el sol, que veas tú el sol, cuando respiras, ahí está Dios. Dios no está en los templos, no está en las grandes edificaciones. Él vive en ti y no necesitas esperarlo porque ya está en ti. Está en unos textos apócrifos que le llaman en Evangelio, justamente en Evangelio de Jesús. Hay como 3 o 4 o 5 evangelios que traen muchísima información que no incluyeron en la Biblia porque no les convenía. Recuerden que todo es negocio, que todo es manipulación, que todo es premeditado, cómo controlar a la gente, ¿sí? Pero para ello nosotros, como vemos aquí la casita, debemos de conectarnos con esa sabiduría, ¿sí? Les decía yo, por eso el número 3 está siempre presente en la mayoría de los amoshli. Es una casita que está acostada, que está trabajando en esa ensoñación, en esa conexión, porque para conectarnos con nuestros ancestros, o sea, con nuestras vidas pasadas, con nuestros abuelos que ya están en otro plano, no están muertos, están en otro plano, en otra dimensión, ¿verdad? Poder conectarnos con ellos, pero sobre todo entender que nosotros somos la fuente de conexión energética con ellos. Por eso la casita está acostadita y está intencionando de conectarse hacia adelante de los demás. Y esto tampoco nos puede decir, no nos puede decir que, porque así lo quiso el Tlacuilo, no. Es que él está pensando en que si tú te conectas con esa información, estás fortaleciendo tu casa, que es tu templo. Al mismo tiempo, recuerden que el número 10 dice el Mahtlactli. El Mahtlactli, el número 10, está intencionando lo material, el tonal, lo que sí podemos tocar, nuestra sonrisa y todo eso, sí podemos tocarlo. Pero lo espiritual, o como le llamamos nosotros la palabra nahual, ¿no? Que es lo espiritual, lo que no podemos tocar, pero sí podemos transformarlo, cambiarlo a nuestro interés. Dicen algunos adrede, de acuerdo a lo que yo quiero, ¿verdad? Por eso es que el número 10 dentro, perdón, déjenme ver. Dentro de los formatitos que a ustedes les di, chequen el número 10, el señor del día, no es más que nada y que nadie, Tezcatlipoca. En este formatito, en los señores del día, ¿sí? Tezcatlipoca, su regente es Tezcatlipoca, doble Tezcatlipoca. Eso es muy importante que nosotros sepamos manejarlo, sepamos tenerlo, ¿sí? Entonces, en este día, 10 casa habla de limpiar ese humo que hay, que nos han impuesto para el control, para la manipulación de nuestra mente, de nuestras emociones, de nuestro espíritu, que claro, el espíritu se habla en las religiones, por ejemplo, pero en nuestro lenguaje anahuaca, para nosotros es el nahual, ¿no? El tonal es lo material. Por eso, antes de iniciar el curso, les decía, necesitamos realmente entender qué es tonal y qué es náhuatl, porque es un concepto que lo vamos a manejar, ¿verdad? De una forma generalizada, les decía yo, cuando decimos nahual, es el hombre loco que se transforma y que va y, ¿no? Pero no, nahual es
vivir en una forma espiritual, que si tú lo quieres hacer, lo que dice, lo que dice el conocimiento popular, sí se puede, claro que se puede, pero ya tienes toda una conciencia del por qué y para qué lo vas a hacer, ¿sí? Es el fin, el de transformar nuestro pensamiento, nuestras emociones y, ¿por qué no? Nuestro cuerpo físico. Es también metáfora, pero también es real de que te transformas. Sí, se puede, ¿no? Teniendo ya la conciencia, teniendo ya la percepción real como debe de ser. Pero bueno, les decía yo, es necesario entender que esta casita está también en ese reposo, ¿sí? Como decía la hermanita Ana, está descansando, está conectándose. Claro, y para ello, la casa nos dice, para trabajar esta energía, necesitamos nosotros estar en ese Aquetzamani. ¿Qué es Aquetzamani? Esa agua inamovible, ¿sí? Este mismo, este mismo concepto en el código Bushido de los samuráis hablan de eso también, de ese espíritu, ellos le llaman espíritu inamovible, en que estás tranquilo. Nada ni nadie transgrede tu pensamiento, tu sentimiento, tu cuerpo. Estás tranquilo en esa paz. Cuando estás en ese nivel, en ese estatus de conciencia, llega realmente lo que es la paciencia. Después de esa paciencia está el deleite de lo que vives, ¿no? A lo mejor se te presenta en este momento un problema muy fuerte, lo resuelves fácilmente. ¿Por qué? Porque no te alteras, estás tranquilo, resuelves ese asunto, dices, así tenía que ser, y ya no te das golpes de pecho. ¿Por qué me pasó a mí? ¿Pero por qué? Si yo siempre me porto bien, si siempre hago las cosas como deben de ser. Recuerda, algunos le llaman karma. Tal vez en este cuerpo físico tú no hiciste eso, pero algún cuerpo físico de tu vida pasada estás pagando ahora eso. Y no te resistas, es de modo, no tengo que aceptar, ¿no? Y esto, si yo les digo esto porque yo lo viví, ¿no? Cuando falleció mi hijo por un accidente, tenía 1 año con 6 días. Y entonces, para mí fue un cambio brutal, porque no entendía específicamente esta filosofía, ¿no? Porque yo le reclamaba a Dios, a los demás. Todos ustedes tuvieron la culpa. Dios, ¿a poco me tienes que quitar todo esto? ¿No? Entonces empiezas a renegar. ¿Por qué? Porque no entiendes, pues es que así tenía que ser. Así debió de pasar y eso te va ayudando a entender mejor la vida, ¿no? En este vibrar. Pero bueno, entonces, la casa es eso, la conexión, el recordar, el fortalecer, ¿sí? Y si es posible, transgredir ese conocimiento, transgredirlo para modificarlo, para armonizar, ¿sí? Porque te resistes. Esa parte negativa te resistes a que aceptar que tú eres parte de eso que sucede, ¿no? Dices, no, pues yo no, tú sí tienes la culpa, yo no. No, eres parte de, ¿no? Decía la abuelita Zipa, todo es perfecto,
Así tenía que pasar. Y tienes que fluir. Ahora bien, aquí está en esta imagen lo que les acabo de decir. Está representado en esta imagen. Vemos a un personaje que es un personaje masculino. ¿Por qué? Por el mashlat que tiene. Algunos le llaman como taparrabo, ¿no? Este mashlat en náhuatl que tiene, si se dan cuenta, sus pies no tocan el suelo y tiene sus cactli, sus guaraches. ¿Por qué no tocan el suelo? Y si se dan cuenta, él está bien sentadito, porque sabe, se conoce realmente quién es. Solo veamos su ikpali o ikpatli, que es su asiento, ¿no? No está tan grande, es pequeño, ¿sí? Eso tiene un simbolismo, sí, tiene un significado, sí, ¿verdad? Por ejemplo, mi asiento, si yo donde yo me siento, pues no es un asiento enorme, es un pequeño, normal. ¿Qué quiere decir? Sé, me reconozco la importancia de cómo soy. Puedo ser muy humilde, muy amable, sí, pero también, como decimos, vamos a poner límites. O sea, no porque me veas que soy muy humilde, soy muy tranquilo, quieras abusar, aprovecharte de eso. Recuerden que una de las finalidades es vivir en armonía, ¿no? Si se dan cuenta, miren, está bien sentadito, pero sus pies no los pone al suelo, ¿sí? Dice, este personaje se autorreconoce, sabe la sacralidad que significa su vida, entiende que precisamente es una energía sagrada, una energía sagrada que está dispuesto a asumir esos retos, a asumir lo que le venga, porque él sabe muy bien, así como está, con su mano izquierda lo pone en su pecho, ¿no? Lo pone en su pecho, vean. Dice, y en su mano derecha, vamos a ponerle este pequeño desarmador, de esa manera, ¿no? La mano derecha baja lo que es su flecha, es una flecha, ¿sí? Y está mostrando los dientes. Cuando sonreímos, pues o reímos, mostramos los dientes. Y nadie puede sonreír, ¿verdad? Sin mostrar los dientes o reírse. ¿Tiene un significado esa sonrisa? Sí. Habla de una empatía, habla de un disfrute de ese momento, ¿sí? En algún taller que su servidor asistió, que hablaba precisamente de ese fortalecimiento de las emociones, dice, si estás enojado, sonríe. Tu rostro le manda, nuestro rostro le manda mensajes a nuestros órganos internos que no hagan ese cambio químico que hace nuestro cuerpo, que hace nuestro estómago al momento de enojarnos, ¿no? Lo armoniza. Entonces, está tomando su flecha y la flecha está hacia abajo, no está apuntándolo hacia arriba ni hacia el frente, lo baja hacia abajo, hacia sus pies, ¿sí? Y justamente lo está señalando el pie derecho, la mano derecha. Recuerden que la mano derecha es lo material, la mano izquierda es lo espiritual, de esa manera. Ahora bien, su mano izquierda lo pone en su pecho, lo espiritual, ¿sí? Dice, todo lo que hagas, todas las decisiones que tú tomes,
recuerda que van a repercutir en tu cuerpo y en tu espíritu. Lo que yo les decía, cuando hacemos la ceremonia o los ejercicios, todo, todo, absolutamente todo, lo pagamos con energía. ¿De qué energía? La energía de nuestro cuerpo, ¿sí? Algunos le llaman como te absorbe ese tiempo de vida. Sí, porque ese es el pago, esa es la energía, la misma vida. En alguna reflexión yo les decía, el tiempo también es la muerte y la vida, ¿no? ¿Por qué muerte y vida? Bueno, te da la oportunidad de estar viviendo, de disfrutar un amanecer, un atardecer, de disfrutar y deleitarte por una comida, de disfrutar, de deleitarte con la compañía de tus seres queridos, ¿sí? O sea, es un tiempo que está muriendo. Ahí está la muerte presente, pero también está ahí la vida porque lo estás viviendo, ¿sí? Y eso lo muestra aquí en esta imagen. Dice, disfruta este momento, tanto como en el ensueño, tanto como esta parte que es tangible. En la mano derecha, les decía yo, tiene esta flecha. Recuerdo que las flechas están hechos de carrizo y la punta tiene blanco y rojo. La punta es la fuerza de voluntad. Es hacia dónde quieres dirigir tu energía. Es hacia dónde tú quieres caminar. Vaya, es la direccionalidad a donde quieres avanzar. Pero bien, podemos decir, ¿por qué lo está bajando la flecha? Porque, bueno, dice, aterriza tus objetivos. Recuerden que las flechas son objetivos, son metas, son sueños, son anhelos, son deseos que tenemos para nosotros. No podemos, aunque a veces lo hacemos, ¿eh? No podemos agarrar nuestro arco y nuestra flecha, lo vamos a lanzar a ver dónde cae. Agarramos nuestra flecha, en vez de tirarlo hacia adelante, lo tiramos hacia atrás. Y que sí lo hemos hecho, sí. ¿Cuándo? Cuando decimos, el día de hoy o este año voy a vivir lo que Dios decida, lo que Dios diga es perfecto. Imagínense. Si decía, les decía yo hace ratito, que esa energía sagrada, o lo que la religión le llaman Dios, vive dentro de nosotros, somos creadores. Estás diciendo lo que diga Diosito, bueno, va a llegar un pastor y te va a decir, pues, vende todas tus posesiones materiales y dame el dinero y lo harás, porque tú le estás dando el poder. Pero aquí no, nos está diciendo, dice, aterriza esa, ese objetivo, esa meta que tú tienes en la mente, en el corazón, en tu cuerpo, en tu espíritu, aterrízalo, analízalo. ¿Por y para qué quieres realizarlo? ¿Ah? Vean, aquí esta flechita tiene plumitas de Cuautli, del águila. ¿Mm? También tiene el color amarillo, que es la sabiduría, pero es el color también del carrizo. Y aquí tiene el color rojo, que para impulsar esta flecha, este objetivo, que avance y que llegue donde debe de llegar, tenemos que impregnarle ¿qué? Disciplina, fuerza de voluntad, tenacidad. Bueno, nos dice, hazlo como el corazón. ¿A poco el corazón se para y no deja de trabajar? No, el corazón día y noche está, imagínense, palpitando, enviando toda la sangre, y es lo que hace el corazón, ¿no? Envía
La sangre hasta el último rincón de nuestro cuerpo. Regresa a ese hermoso huisili, lo limpia y nuevamente va. Lo limpia y nuevamente regresa, va. Y entonces tú dices, o nosotros decimos, es que estoy cansado el día de hoy, ¿no? Por eso nos lo ponen aquí el color rojo. El color rojo representa también eso, la fuerza de voluntad. En su cuello, vean, en todo su cuello, tiene esa pintura roja, esa tela roja. Dice, es bueno también saber pedir las cosas con esa fuerza de voluntad. Y a veces pedir ayuda, hacer a un lado ese ego. ¿A qué van a decir de mí? Que si yo pido ayuda. No, hagámoslo. Aquí está diciendo, miren, tiene un pequeño collar de jade, el fluir, lo más valioso. ¿Y por qué no se lo ponen en la cintura? ¿No? ¿O por qué ese jade no se ponen acá como Ixcuamecat? No, ¿por qué creen? Porque nos indica que este es jade, que este es lo más hermoso, lo más valioso. ¿Y dónde está? Está aquí, en nuestro Yelchiquicali, en nuestra caja torácica, en esa cajita contenedora que podemos, por eso les ya hablaba yo del éter, podemos bajar para poder trabajar. Pero también debemos de potencializar nuestro oído. Vean, aquí tiene un círculo, con jade, pero con insignias, con representación de Coatl, de la serpiente. Tiene esos pequeños triángulos de Coatl, rectángulos, perdón, triángulos es de Zipac, de rectángulo. Tiene una cuenta roja y al final tiene una cuentita redondita blanca, ¿verdad? Dice, ten la fuerza de voluntad de saber escuchar, de seleccionar lo que te conviene, lo que te es útil para alimentar tu mente. Y eso tiene que ser tu neltilistrio, o sea, tu verdad. Es muy fácil decir, bueno, pues es que lo escuché, así me dijeron y así es. No, conviértelo en tu neltilistrio. Lo que ahorita ustedes están escuchando, tienen que asimilarlo, tienen que practicarlo para convertirlo, pues en su verdad de ustedes. Lo que yo les comparto, pues esa es mi verdad. Es lo que yo estoy intentando poner en práctica. ¿Por qué le pongo, entre comillas, intentando? Porque esto nunca se deja de aprender, ¿sí? Si lo vuelvo a practicar, aprendo otra cosa. Y eso me vuelve, ¿no? Como huehue. Además de la edad, claro, ¿no? Uno va avanzando, pero huehue como sabio. Pero no para, véanme, soy un sabio. No, no. Es para compartir, es para vivirlo, es para decir sí se puede, porque yo ya lo practiqué. Quizás si lo practicas no vas a tener los mismos resultados, pero empieza, ¿no? Por eso nos pone aquí una cuentita blanca, recuerden. Lo blanco es lo puro, lo limpio, lo transparente que lo estamos desarrollando. Y para lograr esto, debemos de trabajar con una mentalidad armonizada, florida. Y aquí nos los pone, miren. Nos pone, se dan cuenta, son 1, 2, 3 flores.
Hace ratito les decía, del número 3. ¿Entiende? Y tiene muchos significados el número 3. Recuerden que la flor por su posición en la cuenta de los tonali, de los tonalti, o sea, de los días, de las energías, ella está en el número 20. O sea, una flor contiene los 20 tonalti. Sí, porque ese es el fin, florecer. Al florecer, expira perfume, pintura, medicina, alimento, pero también veneno. Hay flores que son comida, hay flores que son medicina, pero hay flores que son veneno. Y aún así que sea medicina, una flor que sea medicina, pero lo consumes en exceso, también se convierte en ¿qué? En veneno. El mismísimo amor, ese concepto, el tlazotlalistlí como amor, en exceso, se convierte en veneno. Por eso el fin es en vivir en esa armonía. ¿No? Por eso nos pone aquí, miren las flores. Tiene una flor, aquí miren. La percepción. Haz florecer tu percepción, tu intuición. Donde están nuestros órganos, el hipotálamo, el tálamo, la glándula, se me fue el nombrecito, que justamente decimos, es que aquí tenemos el tercer ojo. No, se desarrolla aquí la parte intuitiva. Claro, lo Tiene, vamos a empezar a intencionar aquí. pineal temas tiene. Ándale, la glándula pineal. Y que algunos lo están, ahora sí, y no decimos, innovando, están diciendo, esto es lo nuevo, nos los quieren vender como algo innovador. No, nuestros abuelos ya sabían que debemos de florecer con nuestra glándula pineal, con la percepción, con la intuición. Por eso es que ponen aquí una florecita, cheque, en este tocadito en su cabello. Y en la parte, ¿no? Si nos ponemos en ese perfil, en la parte izquierda de nuestro cerebro, también ponen una florecita, ¿ya se dieron cuenta? Aquí está, miren la flor. Y esto es, ahorita lo intento detenerme mucho en esto, porque lo vamos a encontrar en el Amoshli muchas veces, que la florecita está aquí, pero debemos de ver en qué parte, en el izquierdo o en el derecho, ¿sí? Por el número 10, ¿eh? Por el número 10, porque el número 10, el tonali 10, matlactli, se presenta 2 veces Tezcatlipoca, el espejo humeante. ¿Y qué creen? ¿Quién es su volátil? Tecolotl. El tecolotito es su volátil. Entonces, ¿por qué tiene la parte izquierda? Bueno, habla de florecer en el ámbito espiritual, Nahual, ¿no? Es esta parte intangible. ¿Y cómo voy a florecer? Bueno, con mi actuar, con mi conciencia. Hace ratito ya les hablaba, ¿verdad? De la manipulación, de que nos quieren convertir en esos borreguitos, estas instituciones, porque ese es su fin.
un puñadito de personas que dicen, hay que inventar la escuela. ¿Pero para qué la escuela si viven libres? No, esa escuela los va a formar a que sean dependientes. Porque sí, patroncito, solamente que aprendan a decodificar A, E, I, O, U, ma, me, mi, mo, mu, que nada más eso sepan. Que digan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ¿Qué? 20. Sí, pero que no sepan qué es lo que encierra el número 1, que no sepan qué es lo que encierra el número 2, qué conocimiento nos da, que sepan que eso está fuera de ellos, no está dentro de ellos. Pero también vamos a inventar la religión. ¿Para qué? Para que se sientan inferiores, para que se sientan pequeñitos estos personitas, para que sepan que hay un intermediario entre Dios y ellos. Pero ya dijo el pasado presidente de la República, sin intermediarios, ¿no? Pero bueno, entonces, fíjense, toda esta manipulación, la manipulación económica global. Ahorita me pasó a mí muy recientemente lo de la computadora. La computadora, los celulares que utilizamos, todos los aparatos electrónicos están diseñados para que tengan vida 5, máximo 5, 2, 3 años y ya no sirvan. ¿Para qué? Para que te compres otra computadora, como ya estás acostumbrado a que vas a dar clases en línea, a que te tienes que comunicar con tu celular, bueno, pues ya no sirve. Esa es como última opción, que se descomponga. Pero está la otra opción, te dice, oh, ya salió otra computadora con pantalla táctil, ya no necesitas estar ahí con los teclados, no nos tocas, ¿no? Todo eso nos lleva a Tezcatlipoca. Ah, ese humo que tenemos, limpiarlo para ver nuestro gran poder, nuestra gran sacralidad como seres humanos. De verificar, de ver cuán poderosos somos nosotros. Eso nos los quieren quitar o nos los quitaron. O bueno, no me lo crean. Analicemos, ¿sí? El sistema ahorita del consumismo. Ah, tu carro. ¿De qué año es tu carro? Ah, 2013. Ya estás muy atrasado. Compra un 2025. Te doy facilidades de pago. Ándale, ¿no? Anímate. Y te la pasas la vida pagando el carro, pagando la renta, pagando esto, todo en pagos. Y vives frustrado. Y el carro que te dijeron todavía sirve, yo le digo, todavía camina, ¿no? Fíjense, hermanitos. Es ese humo de Tezcatlipoca que no nos permite. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver, maestro? Pues aquí está, mire. Una mentalidad reflexiva, una mentalidad intuitiva, perceptiva. Yo tengo que percibir, tengo que discernir, tengo que analizar, reflexionar. ¿Realmente lo que tú me estás diciendo me va a servir o me conviene a mí, sí, con esas palabras?
¿Me conviene a mí o solo te conviene a ti? Ojo, eso es Tezcatlipoca. Eso es quitar el humo, no dejarnos engañar. Comprobémoslo, pero de una manera consciente, de una manera humilde, que decir, a ver, respeto lo que dices, pero no te voy a decir si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. No tengo por qué, ¿sí? Tal vez se han dado cuenta también ustedes en el grupo del hermanito del abuelo Ometoshli. Varios hermanitos han presentado su trabajo, su investigación. Al menos en mí hay cosas que empiezan a decir los maestros, usted Machtiani, y, y yo digo, bueno, pues yo no coincido contigo, pero no tengo por qué decírtelo, porque es tu verdad, ¿no? Yo tengo el libre albedrío de comprobar lo que tú me dices y no tengo por qué imponerte lo que yo sé, ¿no? O lo que yo creo que es, o decirte, no, maestro, eso no es así, es de esta manera. Tranquilo, no alteres tu armonía ni la armonía de nadie. Y no que eso quiere decir que seas, que no quiere decir que seas indiferente, no. Es el respetar el mentalista, ¿sí? ¿Por qué respetar su energía? Y eso está aquí, mire, percibir, ser perceptivos. Este copetito que ven ustedes de este personaje, que lo tienen dos, ¿verdad? Recuerden que en esa dualidad nos habla de una percepción y este copetito lo vamos a encontrar en varias imágenes de la Moshli. ¿Por qué? Recuerden que este cabello que tenemos, que este cabello que tenemos es una extensión más de nuestro sistema nervioso. Por lo tanto, es receptor de energía, es conductor de energía para nuestro cuerpo. Los hermanos de la parte norte, ¿no? Los Cheyennes y todos ellos, Cherokees, valoraba mucho esta cabellera, ¿no? Este cabello. En algún momento me decían los hermanitos, dice, oiga, si usted dice que valora mucho el cabello, ¿por qué se resura también? Es que estoy dentro del sistema. Estoy dentro del sistema, hermano. Y tengo que acoplarme a las reglas del sistema. ¿Y cuál es? Es que los niños deben de ir resuraditos, ¿no? Decimos nosotros peloncitos. ¿Por qué creen, perdón, por qué creen que los militares los resuran bien peloncitos? ¿Por qué creen? Para la obediencia. Entre más cabello tengamos, más largo, nos puede servir mejor. Claro, si lo enfocamos para la conexión con el medio ambiente. Puede ser un medio para desarrollar el éter. Por eso les hablaba hace ratito, ¿no? De la conexión con el universo, la energía. Tal vez han escuchado la leyenda de Sansón, ¿no? Que dice que cuando le cortaron su cabellera, perdió su poder. Esa es una metáfora. Que no lo percibamos, que no lo... Sí, porque nos han programado, pues, ¿no? Es que es eso. Por eso vean, el cabellito y en medio de este cabellito hay una flor. Ojo, hay una flor, vean, hay una flor. ¿Se acuerdan de que les hablaba yo ayer de la mollerita aquí? De la coronilla. Es eso, es esto, miren, la conexión, ¿no? Dice, esa conexión que tú hagas, hace ratito les explicaba con él.
éter, de ahí arriba, con la energía, vaya pues, del universo, del que vibra acá, que lo podemos canalizar aquí, debe de ser florido. ¿Y qué es lo florido? ¿Qué es florecer? Es vivir armoniosamente, hermanito. Si yo si yo trabajo armoniosamente con el universo va a ser amoroso. Soy espejo y me reflejo. Pero ¿qué hacemos? Universo, ¿me quieres ver llorar? ¿Me quieres ver sufrir? Pues voy a sufrir. ¿No les ha pasado? ¿No? O lo que les decía, Dios, ¿esto querías? ¿Querías que tu hijo llore? ¿Que tu hijo sufra? Pues voy a sufrir. Y los mexicanos somos tan creativos, decimos, Sol, ¿por qué saliste bien fuerte? Hasta se está sintiendo mucha calor. ¿Quieres que me tome una cerveza, verdad? ¿Que me lo tome? Pues me la tomo, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, nosotros debemos de entender que somos perceptivos. El problema es el enfoque que le damos, ¿no? Por eso nos pone esa florecita y ese copetito. Y este copetito se repite mucho en diferentes imágenes mánticas, ¿verdad? Ahí está. Es una gran riqueza que tiene. Vean, su sonrisa, pero su ojito es estelar. Este ojito ustedes lo han visto como redondito, ¿se acuerdan? Esos redonditos y la mitad tiene rojo y blanco. Pero él lo tiene en el ojo, vean. Algunos le llaman y el maestro Gastón lo trabaja con los niños. Ojalá algún día, si ustedes quisieran trabajar esa parte de la visión extraocular. ¿Ah? ¿Han escuchado? Eh, dicen algunos, el gran pionero fue Jacobo Greenberg, ¿no? Él lo retomó de los abuelos. No se les olvide que él, una de sus finalidades es estudiar a los, dice él, chamanes, ¿no? ¿Y los chamanes quiénes son? Mal llamados chamanes, pues. Son personas con grandes dones y dotes intelectuales, espirituales y de conocimiento. Pero todos esos, entre comillas, chamanes, tenían y tienen como un patrón muy permanente que dicen, yo no sano, alguien más baja en mí y sana a los demás. ¿Sí? Donde tuvo mucho contacto con la abuelita Pachita, Jacobo Greenberg, ¿no? Entonces, la visión extraocular es precisamente desarrollar tu vista, pero tu vista, pues, te cierran los ojos y empiezas a ver haciendo ciertos ejercicios que le llaman este, Castaneda, no me acuerdo. Se me fue el nombre, pero son ejercicios que hacen para poder concentrar la mente y después cerrarle los ojos y poder leer. ¿Por qué les digo que funciona? Porque hace 2 años, no me acuerdo muy bien, el maestro Gastón vino aquí a Guerrero, fue a la escuela donde yo trabajo y puso a leer los niños con ese vendaje en los ojos. ¿Y qué creen? Sí leían los niños. Les preguntaba primero de qué color es la pasta del libro, qué es lo que qué es lo que veían en el dibujo y lo iban leyendo. Así, ¿no? Así es como lo decían, esa visión extraocular.
Así es. Y aquí nos lo está diciendo, rojo y blanco. Recuerden, el color rojo es la fuerza de voluntad, el énfasis, la fortaleza, la fuerza, dice. Debes de saber observar para poder encontrar lo limpio, lo real, lo puro, ¿sí? Por eso es que en la mayoría encontramos esos ojitos, no porque el tlacuil lo haya dicho, tengo mucha pintura roja, le voy a poner rojito. No, no, hermanito. Cada uno de esta pintura en los amoshli, está ahí diciéndonos una gran gama de conocimiento. Es una biblioteca, ¿sí? Afortunados nosotros que somos, que lo practicaron nuestros ancestros. Porque eso que practicaron nuestros ancestros, lo podemos replicar nosotros. Lo llevamos en la sangre, lo llevamos en nuestro conocimiento. Y bien, en la imagen, la parte de arriba, como ustedes pueden ver, hay una manita. Hay una mano y todos, tanto la vasija y la mano son de color amarillo. Nos habla de una ayuda. Nos habla de fortalecer esa ayuda que damos en armonía. En algún momento la hermanita Ana decía, bueno, este que veo yo aquí, yo lo veo como un alacrán, como un color. Estos son como sus tenacitas que tiene aquí, ¿no? Y este es su colita, su aguijón. Digo, sí, es una representación de color, porque justamente la mano, esta es la mano de un guerrero, y lo está haciendo de esta manera, ¿no? De esta manera lo abre, pero esta mano tiene esas garritas, ¿no? Esas uñas filosas que podemos ver, pero también son uñas negras como el malinali también, ¿sí? Y está en un contenedor, en una vasija de color amarillo. Esa vasija, al ser de color amarillo, el color amarillo, recuerden, es el conocimiento, es nuestra luz, es nuestra energía que tenemos, ¿no? Si yo soy Ocelot, mi luz, mi energía, pues es de un Ocelot. Si yo soy flor, la del signo de flor, si yo, un ejemplo, yo soy U2 flor, pues yo luzco, ¿no? Yo como si ¿no? Yo la energía que emano, que sale de mi ser, de mi actuar, de mi pensar, de dar, de recibir, como una flor. Ese es el tona, ¿sí? Por lo tanto, al poner una manita de esta manera, dice, es lo que tú das como ayuda, como ofrenda, ¿sí? Posiblemente todos nosotros, los que estamos aquí, los que nos vean en diferido, en algún momento, en alguna etapa de nuestra vida, perdón, hemos ayudado, ¿no? A lo mejor monetariamente, a lo mejor con trabajo, con ayuda, a lo mejor con la palabra hemos ayudado, o tal vez hemos ayudado intelectualmente. Hay alguien que dice, oiga, me interesa este concepto que usted dijo, ¿por qué no me lo explica? ¿Y estoy ayudando? Sí, sí estoy ayudando. Y está haciendo eso, esa que vemos aquí como garritas, pero también hacen una advocación de Malinali, está haciendo una medicina, ¿sí? Porque el egoísmo, el ser egoísta, el de que no querer compartir nada, es una enfermedad, ¿sí? Es importante que nosotros tengamos en cuenta este concepto. El egoísmo, el odio, el rencor, la discriminación, el robar, el engañar, el destruir, todos esos
para los abuelitos, es una enfermedad. Es una enfermedad. Y al ser enfermedad, tiene que curarse ¿con qué? Con una medicina. ¿Y la medicina en qué lo representa? En las hojitas de malinali, en las hojitas de esa plantita. ¿Pero por qué en las hojitas de malinali? O lengüetitas de malinali, que les digo, ¿no? Es que, porque malinali tiene una ciclicidad, la plantita, ¿no? Por eso el año, en náhuatl decimos xihuitl, hierba, xihuitl. ¿Por qué? Porque esta hierbita de enredadera, en tiempo de lluvias, empieza a reenverdecer. En tiempo de seca, se secan sus hojitas, cae, pero aún sigue verde, sigue viva. Y esa ciclicidad tiene nuestra vida. Y esa ciclicidad tiene nuestra madre tierra. ¿No? Por eso de las lengüetitas de Malinali. Justo esto, hermanitos, tengámoslo presente, como nosotros, como Tonalpujque, como los que contamos el tiempo, como los lectores de estos Amoshti, los lectores de, del conocimiento de los abuelos. Ajá. Ahora bien, pero a la vez son garras, claro que sí. Dice José José, hasta la belleza cansa, ¿no? O sea, si uno da súper en exceso, también lastimas, también dañas, también le haces un mal a la otra persona. ¿Cómo? Si usted nos dice que ayudar es bueno, claro, ayudar, poniendo límite, ¿sí? Por ejemplo, yo siempre les voy a estar pidiendo ayuda, hermanitos, ayúdenme con esto. Hermanitos, ayúdenme con esto. Oyes, tranquilízate, también esfuérzate, me pueden decir, o le podemos decir, ¿ya? Una persona que está en situación de calle, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Pasamos al lado de él y nos dice, ayúdeme para un taquito. Ah, claro que sí, ¿no? Aquí están 100 pesitos. Pero lo vemos fuerte, joven. Al día siguiente, oiga, déme para un taquito. Ah, sí, claro. Ahí te van 100. Y al día siguiente otra vez, y al día siguiente otra vez, y al día siguiente otra vez. Llega un momento que dices, oye, ¿estás fuerte? ¿Estás enfermo? No, mira, no te voy a pagar mucho, pero ya en la casa necesito a alguien, pues quien barra, que a lo mejor que empareje la tierra, quien riegue mis arbolitos, y te voy a dar comida y techo donde tú te puedas quedar, ahí te puedes bañar y te voy a regalar un poco de ropa no es nueva, pero pues para que estés tranquilo y tengas una comida segura. ¿Qué te parece? No, no quiero, no quiero. Así estoy contento. ¿Qué harían ustedes? ¿No? Siempre estarle ayudando, no, pues porque lo estás lastimando. Le estás quitando la oportunidad de que él sea creativo, productivo, innovador, ¿no? Vaya, en pocas palabras, lo estás volviendo inútil. ¿Por qué dice me va a dar? No me esfuerzo, tengo frío. Le estás quitando la oportunidad de poder autorrealizarse, ¿no? Y sucede mucho esto con los hijos, ¿no? De que pues queremos darles todo. Que él tenga lo que yo no tuve a esa edad. Pero ¿qué estamos haciendo? Pues lo estamos convirtiendo en un inútil. Al ratito no va a poder resolver sus situaciones. Porque ahí está papá. Es el hijo de papi, es la hija de mami o el hijo de mami. Ujú. Porque creen que muchos, no todos,
Tenemos a muchos hijos, niños, jóvenes, adultos de cristal. Ay, pobrecito, no le hables fuerte. Se va a traumar porque lo vamos a llevar al psicólogo. Los que somos de la vieja escuela, el psicólogo era el cinturón. Te lo voy a decir una vez. Te lo voy a decir una vez. Haz las cosas. La segunda, órale, ahí te va, ¿no? Entonces, eso es lo que nos dice aquí esta parte. Es bueno ayudar, pero ten cuidado cómo ayudas. Vive en esa armonía desde ayudar y recibir. También, por eso es como el alacrán que les decía yo, la armonía, recuerden que el alacrán en el Señor de la noche es su nahualito, de vivir en esa armonía, en esa centralidad de ayudar, pero también hay que aprender a recibir esa ayuda, ¿no? Les decía yo ayudo, ¿no? Pero también estoy dispuesto a que me ayuden. Tenemos lo que decimos actualmente, tengo el valor moral de decir, hermanitos, ayúdenme, porque yo sé que también estoy ayudando. Debe de haber esa correspondencia, por eso es que nos dice la hermanita Ana, dice, pues es como un alacrán también, yo lo veo, claro, porque nos habla de la armonía. Y vemos aquí como estas, como rueditas, pues es avanzar, ¿no? Es la ayuda interna. Ahora bien, también en esta imagen vamos a encontrar a un pequeño molcajete, este molcashik. Y vean, tienen esas advocaciones del rectángulo del Coac. Dice la ofrenda. Debes de ir cambiando esa ofrenda para que tú vivas armoniosamente, para que tus objetivos los tengas bien presentes. Esto está todo tejido, ¿no? Para que tengas un pensamiento florido, una conexión espiritual y material florido, tienes que regular, cambiar tus ofrendas. No siempre voy a dar la ofrenda de la palabra, de la medicina, de lo económico, de lo material, de lo espiritual, de lo energético. No siempre. Tengo que ir cambiando, tengo que ir mejorando. ¿Sí? Es así, es este camino. Y nos habla, vean ustedes, como base de como base de esta ofrenda, el color rojo. Para dar una ofrenda hay que tener mucha fuerza de voluntad. Hay que tener esa intención de dar las cosas. No tan solo, ni modo, pues lo tengo que cumplir, pues ya qué. No, dices que lo tienes que dar realmente porque te nace dar, realmente porque te nace ayudar, ¿sí? Y vean cuántos tamalitos hay. Cuatro, cuatro tamalitos. Y el que está en medio, ¿se dieron cuenta qué es? Miren, es una cuentita que es la fertilidad. ¿Pero qué simboliza esto? ¿Se acuerdan cuando yo les hablé de este? ¿Se acuerdan? Nosotros somos el receptor. Nosotros somos el quinto elemento. Fuego, agua, aire, tierra. Y este dedito es el quinto elemento. Es el éter. Es la energía sagrada. Derecha, lo material. Izquierda, lo espiritual. Por eso unimos nuestros dos dedos. Lo enviamos. Por eso, ojo, he aquí, hay muchos códigos incrustados dentro de la religión, porque no todos, no todos los que crearon esta religión
coincidían todos si no se dan cuenta, en la imagen de la Virgencita de Guadalupe, cómo tiene sus manitas. ¿Mm? Tiene así. Tiene un simbolismo. Une lo material con lo espiritual. Une tu éter, tu elemento. Tú eres el quinto elemento para la energía sagrada. Y no tan solo es eso. Lo de tus pies. Une tus pies. Hay un ejercicio que unimos nuestros pies, los deditos y esto. Bueno, aquí no lo veo mis pies ahorita, pero los unimos. Los pies intencionan la conexión con la tierra. Las manos intencionan conexión energética con el universo. Ojo. ¿Y qué estamos haciendo? Esa es la imagen que está aquí. Miren. Como pueden ver ustedes, es como una cuentita que tiene, es una flor, que tiene rojo, color jade y un eltilis. La conexión con este jade. Es un circulito, es una cuenta grande de color jade. Y está aquí, aquí en el esternón que tenemos. Se dice que si lo golpeamos también, lo activamos para que sea más receptivo con las puntitas de nuestros deditos. ¿Sí? Nos explica eso. Para que pueda entrar lo florido, la verdad, tienes que enfocarlo. Pero ¿a dónde vas a pedir esa verdad? Por los 4 rumbos, hermanitos. Por eso son 4 ofrendas, 4 tamalitos. Tlahuiztlampa, Mictlampa, Cihuatlampa y Huiztlampa. Da la ofrenda para que te puedan dar esa sabiduría. Por eso yo les he dicho, cada ceremonia que vayamos, hay que ir de traje, ¿no? Yo traje estas flores, yo traje estos tamalitos, yo traigo esta fruta, ¿no? Por eso dice, da la ofrenda, que también se te dé eso que tú pides. Es un intercambio, ¿no? Es un intercambio de energía, es un intercambio de materia también. A eso nos lleva esto, al deleitarnos, al entender que si yo pido, se me dará. Dice Jesús, pide y se te da. ¿No? Los abuelitos ya lo sabían, que hay una reciprocidad de energía. Hace ratito yo les decía, da tu energía, pero también vas a recibir, ¿sí? Dices que me decía un hermanito, es que hice el ejercicio, maestro, y me siento con un bajón de energía. Le digo, sí, te entiendo, porque a mí me ha pasado, ¿no? Por ejemplo, anoche le digo, hasta las 3, las 4 terminamos, las 4, 4, 5, 6, 2 horas de sueño, vámonos, porque tenemos que cumplir con esto, ¿no? Justamente es eso, saber que lo que pedimos llegará, y nos los dice aquí, ¿no? Va a llegar, se los digo por experiencia, llega, ¿sí? Todo esto que estoy ahorita experimentando, yo lo anhelé hace 15 años, lo anhelé, lo pedí de corazón, pero actuando, no estaba actuando o no había elegido el camino correcto. Por eso nos dice aquí, aterriza tus objetivos, pero debes de saber y conocer el camino correcto. Y el día que entiendas que hay un camino que es el correcto y el que se debe de seguir,
difícilmente te pierdas. Difícilmente se te va a negar lo que estás pidiendo, porque sabes qué es lo que quieres. Porque a veces decimos, sí, ¿qué quiero? Ni tú mismo sabes qué quieres, entonces, ¿no? Es saber aterrizar. Y para ello, todo esto que les acabo de decir nos va a ayudar a que llevemos y caminemos como este Bochitecat que le llaman, como este personaje que va cargando, dicen algunos, como el tameme, el que carga. Si se dan cuenta, la cuerda que lleva es de color blanco, ¿no? Y es de color amarillo lo que tiene ahí como tejido. Pero dentro de ese tejido, de ese costalito, de eso que lleva, va ahí posicionado, lo va cargando que un quetzal. ¿Y por qué le ponen un quetzal? ¿Por qué no le hubieran puesto una serpiente, un águila? ¿Y por qué no un tecolote? Ojo, decimos, como estamos hablando de Cali, ¿eh? De nuestra casa, de nuestro cuerpo, dice, carga solo, camina, porque va caminando, es un caminante, carga solo con lo más hermoso. ¿Mm? Recuerden que Quetzal dice, Quetzali es lo hermoso, lo espiritual, lo intangible, lo colorido. Vaya, el Quetzamani, pues, ¿no? Por eso es que se posa en este costal, ¿sí? Se posa en este costal y una mano, perdón, una mano, es una ala del quetzal, la derecha, le pone en su cabecita de este tameme. Y su otro, en la otra alita, lo tiene en el aire. ¿Les dice algo? ¿Les dice algo Bajomet? ¿Les dice algo? En ese costal lleva, en ese costal lleva todo lo hermoso de sus experiencias, pero también lleva todo ese dolor, todas esas lágrimas que tuvo que sufrir, que ha entendido que lo tiene que hacer, que lo tiene que vibrar. Vean, va en esa posición de caminar, su pie derecho va adelante, después va a jalar el pie izquierdo. Uno, ¿es una energía masculina? Sí, tiene su mashlat, pero además del mashlat en su cintura, ¿verdad? Tiene un pequeño color entre negro, ¿verdad? Negro y jade, que se camina con conciencia, fluye como el agua hacia adelante siempre, nunca hacia atrás, pero vive con esa conciencia de Tezcatlipoca. Además, si podemos ver aquí en su cuello lo mismo, ¿no? Lleva la fuerza de voluntad, tiene un collar más amplio de jade y tiene sus cuentitas, miren, que representa la armonía. Su cuerpo todo es de color amarillo, ¿no? Que representa justamente la energía interna con la que debemos de trabajar. Sus cacle tiene unos guarachitos blancos con rojo. Dice, camina sobre ese limpio, puro, con fuerza de voluntad. El color rojo es la fuerza de voluntad. Porque hay que tener fuerza de voluntad y disciplina de decir, doy un paso más, y un paso más, y un paso más. Este mismo personaje, aquí en su oído, vean, es totalmente diferente que este que está aquí, miren, en su cuentita. Tiene un color blanco. Aquí nada más una pequeña, como un huesito. Y el hueso también representa, dice, escucha, oye a tus ancestros,
los consejos que te den los demás, para que tú puedas caminar en este camino cargando todo eso lo que has vivido y para que se aligere, ¿sí? Al mismo tiempo nos dice que los huesos es el origen. El número 2 viene de la palabra hueso, ¿no? En náhuatl hueso es omich, omich. ¿Y cómo es el número 2 en náhuatl? Ome, ome. ¿Por qué está en segundo nivel? Porque ome es el segundo número, no es el segundo número, recuerde. Sí. Así nos los han enseñado que es el segundo número, no es el segundo número, es el tercer número. El primer número es el 0. El segundo número es el 1. Y el tercer número es el 2. ¿Entienden? El 2 viene de ome. 2 manos, 2 pies, 2 ojos, 2 narigueras, 2 labios, 2 hemisferios, 2 oídos, 2 pechos, tonal, nahual, luz y calor. 2. ¿Sí? A la vez que su ojo, miren, su ojo y su sonrisa. Es diferente este ojo, lo tiene más abierto, este lo tiene un poquitito más cerrado. ¿Qué significa? ¿Qué hacemos cuando nosotros vemos, no? Vemos, nos enfocamos, abrimos bien los ojos, ¿no? Pero ¿qué hacemos con nuestros ojos cuando tratamos de reflexionar, de repensar? Como que los cerramos un poquito para concentrar, ¿sí o no? Si yo me pongo, inclusive recomiendan, ¿verdad? Recomiendan que para meditar, para conectarnos con nosotros mismos, entrecerrar nuestros ojitos, respirar, y ese trabajo, ese ejercicio, pues es justamente calmar tu mente, tu espíritu, callarlo para poder concentrarte en lo más importante de ese momento. ¿Sí? Bueno, conectado a eso, su mano derecha, que nos señala. Vean cómo hace su mano. Es muy parecido a la manita que está aquí. ¿Ya se dieron cuenta? Abre su mano. Vean. Es su mano derecha. En esta mano derecha, que se ve más gordo en aquí, no, tiene una pulserita de jade con cuentitas de armonía, que al moverlo suenan bien y se tiene que avanzar. ¿Qué nos está diciendo, vean, con este? Disfruta, concéntrate, deleítate en lo más importante. ¿Y qué es? Pues lo hermoso, ¿no? Es lo hermoso, que sí te puede llegar un surtido rico en esta vida, ¿no? Lágrimas, decepciones, contradicciones, a veces con nosotros mismos, pero es parte del paquete que nos trae. Entonces, nos está diciendo, disfruta, ayuda, disfruta ayudando, disfruta recibiendo. Bueno, disfruta de todo lo hermoso. Por eso, por eso en este caso, Quetzal está tocando sus cabecitas. Date atento, disfrútalo, ¿no? Inclusive en su boquita, abre su boquita como ese grito, ese canto, ese llamado que le hace. En su mano derecha, vean su mano derecha, perdón, su mano izquierda, es justo curioso, ¿no? Lo agarra como de esta manera, porque muestra su dedito.
le toma un bastón muy grueso. Con este bastón, con conocimiento, ¿verdad? Aquí miren, una base y todo de color rojo. Y su mano izquierda, dice, trabaja con ese bastón, con esa intención, lleva como apoyo. Recuerden que el bastón es un apoyo, es una identidad, es un guía, es un compañero que nunca nos debe de faltar cuando nosotros querramos y lo necesitemos. Porque ¿para qué nos sirve un bastón de manera generalizada? Para sostenernos, ¿no? A lo mejor tengo problemas con mi equilibrio o me siento enfermito, ¿no? Cuando nos enfermamos. Pues uno. Dos, ¿quiénes portan un bastón siempre? Los abuelitos, ¿no? De mayor edad, porque con eso se sostienen, se pueden ir ayudando para que no vayan a caer, ¿sí o no? Para no caer. Entonces lo que nos está señalando aquí también dice, pues sostente bien, guíate bien, utiliza a que te acompañe, que siempre esté contigo tu bastón de la fuerza de voluntad, pero debe de tener conocimiento, ¿sí? No nada más debes de tener tu fuerza de voluntad, no, también debes de tener ese conocimiento del por qué vas a hacer las cosas. Porque si no tienes ese conocimiento, ¿cómo vas a hacer las cosas? Si no tienes el conocimiento, ¿cómo vas a crear tu objetivo para poder lograrlo? Pues justamente necesitamos tener un objetivo, ¿no? Y en esta parte también, miren, tiene una cuenta muy hermosa, similar a al que está aquí. Nada más que aquí no nos muestra un jade porque es en la mano, ¿verdad? Dice, empodera tu mano izquierda, lo espiritual, camina con esa espiritualidad y esa espiritualidad va a llenar tu costalito de grandes experiencias, de de gran conocimiento ancestral y tuneltilistli, tu verdad, para poder caminar en este camino armonioso, porque al final de cuentas, lo que todos nosotros queremos lograr, pues es ¿no? La espiritualidad, el de convertirnos en ese Quetzalcóatl. ¿Sí o no? Todos queremos ser un Quetzalcóatl. Todos queremos llegar a este nivel más alto, más elevado. ¿Sí? Un título, Quetzalcóatl es un título, no es un dios, es un título que todos queremos alcanzar. Aquel que haya alcanzado ese título de Quetzalcóatl sirve armoniosamente, sabe que lo material y lo espiritual los necesita los dos en su camino. ¿Por qué? Si yo practico la espiritualidad, pero también tengo lo material, podré ir apoyando a los demás, armonizando. A ninguno le da mayor poder. Utiliza los dos, emplea a los dos para el servicio a los demás. ¿Por qué? Yo les voy a poner simplemente una analogía, ¿no? Cuando te conviertes en Quetzalcóatl, cuando buscas ese título, tú no te enfocas en que dices, híjole, este sistema debería de cambiar y voy a luchar contra todo ese sistema. No vas a poder, no vas a poder. Lo que sí vas a poder, ¿qué? Adaptarte. Bueno, quiero compartir esta espiritualidad. Tengo que comprar una computadora, tengo que instalar un internet y y lo más hermoso, tengo que hacer la ecolocalización. Tengo que empezar a buscar hermanitos que quieran que yo les comparta lo que yo sé, que yo pueda dar mi servicio. Imagínense, están lejos, unos están en Estados Unidos, en Francia, y que ven estos videos. El hermanito Fabián que está en Japón, el hermanito Eric que está en Alemania, la hermanita Atenea que está en Francia.
la hermanita Yao Cuautli, que está en Costa Rica, el hermanito Alexander, que está en Colombia, ¿no? Y los hermanitos que están en Estados Unidos, los que están en México, los que están lejos de aquí. Todo eso es parte del camino, ¿no? Debo de entender que voy a pagar el internet. Bueno, sí, pero también debes de entender de lo espiritual, debes de dar lo mejor de ti para que tú puedas ayudar a los demás. Es el servicio. Decía un abuelito que también, él es jubilado ya, es un maestro jubilado. Decía, no, este conocimiento que tenemos es para nosotros. Los demás, es que le busquen. El conocimiento es poder. Y yo tengo el poder. Le digo, pero ¿qué caso tiene de que usted tenga el poder? Que tenga el conocimiento. Si no lo va a emplear, ni con sus hijos usted lo comparte. He ahí. Por eso nos dan un bastón muy grande de color rojo. Debes de tener la fuerza de voluntad. Inclusive si ustedes se dan cuenta, la mano lo hicieron mucho más grandote esa mano. Y la posición de la mano, ¿eh? Así como lo está agarrando el bastón, es como si utilizara la mano derecha, ¿verdad? Con la izquierda, mire, no lo puedo, solamente que lo agarre yo así. Ojo, hay que observar muy bien eso, ¿eh? Les dejo un poquito de tarea. Ahí está la información. Ahí está incrustada esa información. Este significa algo. Estos son lo que le llamamos comúnmente mudras, ¿no? Que es ma shoch poncayo. ¿Qué es ma shoch poncayo? Ma de maíz, de mano. Shoch, flor. Poni, que florezca. Al florecer es conectarte con el universo. Para nosotros en náhuatl, como para decir mudras, ma shoch poncayo. Mudras. Están haciendo las mudras. Y este mismo está haciendo una mudra. Por eso es que pone un el tilistre aquí. Le da énfasis en la mano izquierda. En la derecha dice, vive en armonía. Y señala al Quetzal. ¿Sí, hermanitos? Bueno, pues este es lo que yo les quería compartir el día de hoy. Espero no haberlo aburrido con esta explicación, pero lo que sí les pido a ustedes es que intentemos poner en práctica lo que nos dice este Amosh, lo que nos da este conocimiento, ¿sí? Están invertidas las manitas, así es, así es. Es lo que decimos en algún momento, que lo que hace la mano izquierda, que no se entere la mano derecha. O también está la otra concepción, que lo que hace la mano derecha, sepa la mano izquierda para vivir en armonía. ¿Por qué dije las dos? Con las dos conceptualizaciones. Porque nos dice, coordina, sé congruente con lo que dices, con lo que haces. Hermanita Norma, la escuchamos. La Socamate, Temastiani. Una pregunta, ¿los dedos de los pies tienen la misma relación de aire, fuego, agua, etcétera, que los de las manos? Cuando los juntamos, ¿tienen la misma? Ujú. Por esto es Sí, que hermanita. cuando en los Amochtlis vemos a todos los personajes, los que tienen caclis, siempre, a mí me llamó la atención siempre que se les salen los dedos de los pies. Y yo decía, bueno, ¿por qué? A lo mejor estoy equivocada, pero es el contacto, estos elementos nuevamente, pero con el contacto en la madre tierra, no aislados, como nosotros con los tenis y las botas y tal. Wow. Tlazocamati Temachtian. Sí, hermanita. En algún momento de charla con algún hermanito, dice,
Es que no les hacían sus guaraches a la medida, dice, no encontraron de su número, ¿no? Le digo, no, no es eso, hermano. Es que te está diciendo, conéctate con la tierra, como bien lo dice usted, hermanito, y qué bueno que se da cuenta de eso. Sí, dice, puedes conectarte con el aire, con el fuego, con la tierra, pero no te olvides. ¿Y por qué creen que el fuego es el dedo gordito, también el de los pies? Porque el fuego es el que inicia todo. Hermanito Enrique, lo escuchamos. Tlapoyahualti Temachtiani, ¿Qué mano dice? Tlapoyahualti Noiniwan, me crea un poco de duda por qué este personaje sí está bien sentado en el Icpali y muchos personajes que hemos visto no están bien sentados en el Icpali. Es lo que me crea esa duda. Y si el número 10 tiene el color de Xutecutli. Esas son mis Ujú. dudas, Temastiani, Tlazocamati. Sí, hermanito, Tlazocamati. Bueno, posiblemente usted en el número 10 vea que tiene el color jade, pero todos los números les puse el color jade. ¿Por qué el color jade? Porque la numerología o los números están dentro de nosotros. Somos los números. Sí, tema. Ahora, lo del Icpali. Si se da cuenta aquí, miren, el Icpali igual es similar en el de Miquistli. Está dando la importancia, están las ofrenditas, vean. Solo es Sí. diferente, ¿no? Ahora, espérenme tantitito. Aquí, es aquí. Oh, Ajá. El Icpali, ¿por qué él está bien sentadito? Porque dice, debes también de darte la importancia a ti mismo, ¿no? Al momento de bajar esa flecha, esos objetivos, tengo que darme la importancia porque soy el principal responsable de mis actos, de mis acciones, de todo aquello que yo quiera manifestar en lo espiritual y en lo material. Por eso es mm, que se sienta bien, dice. Es como decir, asume tus responsabilidades. No tan solo exijas tus derechos, no. Primero cumple con tus responsabilidades, tus objetivos, y después pasa, por lógica, te van a llegar esos beneficios, ¿no? ¿Sí, hermanito? tema. Quema, Temastiani, La sacamati. Tlazocamati, Tlaztlahui. ¿Qué managnitzin? Y canoche no yolo. Hermanito Tecpaxin, lo escuchamos. Hola, Temashtiani, saludos a usted, a Saludos, todos hermanito. sus compañeros. Pues primero que nada, darle gracias por la clase de hoy y también por la clase que nos dio el día de ayer, porque la verdad, el día de ayer me sentía un poco abrumado, un poco, pues, triste por algunas cosas que han estado pasando aquí. Eh, lo que pasa es de que en la escuela donde estoy dando clases de inglés, muchas de estas personas que están estudiando inglés son personas que están migrando a los Estados Unidos y la mayoría son de latinos, son personas del Ecuador, de Perú, de México, o sea, de muchas partes. Y estas clases que están tomando ellos, pues de hecho son para su proceso migratorio, es por parte de una visa de estudiante que tienen muchos de ellos. Y el día jueves reunieron a todos los estudiantes y este maestro o abogado que forma parte de esta escuela, pues prácticamente vino a meter miedo, bueno, no tanto miedo, sino como advertirles que se cuidaran mucho a los estudiantes, porque no se metieran en problemas,
que fueran muy cuidadosos porque ahorita, pues usted sabe cómo está la situación aquí en Estados Unidos con el presidente que tenemos y cómo está constantemente atacando a los que somos verdaderamente originarios de esta tierra, a los anahuacas, a las personas que pertenecen a esta tierra, incluyendo Utah y todo Estados Unidos. Y, y muchas de estas personas estaban con miedo, o sea, después de esa charla que tuvieron con ellos, o sea, mucha gente estaba en pánico, llorando, hablando con nosotros los maestros, pidiendo pues que no les pusiéramos faltas o cosas así, porque pues si ven ellos, los de migración, que ellos tienen faltas o cosas así, o sea, algo tan pequeño como así que tengas faltas en la escuela, puede representar que te deporten. Y eso, la verdad, pues yo cuando entré a dar clases, yo no pensé que iba a meterme en algo así de tener que ver y vivir algo donde muchas personas estén sufriendo eso. Pero el día de ayer que usted nos estaba hablando sobre Ozomatli y eh, sobre la energía de el niño de las flores también, para mí me llenó mucho de energía, de ánimo, de no dejar que esas malas noticias o que esos que están pues lanzando a nuestras comunidades sean razón por la cual nosotros vivamos en miedo, o sea, que no permitir que esas cosas malas nos abrumen y saber cómo podemos luchar y ahorita viendo lo que nos está enseñando, pues saber cuál es nuestra carga, cuál es nuestro soporte con, por ejemplo, el bastón y con lo que lleva consigo y para mí siento que eso representa mucha fuerza, fuerza de voluntad para alcanzar los objetivos, pero también sabiduría y saber cómo hacer las cosas. Y para mí es decir, no, pues, o sea, el día lunes, estando en la clase, yo pues voy a hacer todo lo posible para que las personas se sientan bien, para que no sientan miedo, para que sepan que vamos a apoyarlos o ayudarlos en lo que más podamos ayudar y apoyar y, y también la intención que tienen uno mismo, o sea, porque pues hasta uno mismo lo preocupa, pues escuchar todo eso y decir, no, o sea, no voy a permitir que eso me afecte a mí, que no me afecte a mi comunidad, a las personas que me rodean. Y pues sí, eso le quería compartirte, Marciani, que muchas gracias por la plática de ayer y por la plática que nos está dando hoy, por sus enseñanzas, porque pues de verdad que son palabras que traen esperanza, que traen ánimo, que ayudan a muchas personas que, como dice usted, que podemos estar en diferentes partes del mundo, pero a la misma vez estamos conectados y para mí es algo muy importante. Y ya nada más por último le quería comentar, me va a tocar voy a tener la oportunidad de ir a un temazcal el día de hoy. Yo la verdad nunca había ido a un temazcal. He estado en aguas termales que pues es alguna experiencia pues cercana a un temazcal, pero no es lo mismo que un temazcal. Entonces, pues le quería pedir algún consejo que usted me pudiera dar para participar en ese temazcal y qué es lo que podría hacer, qué es lo que debería llevar, cómo protegerme y sí, nada más eso y darle las gracias, Temashten. Tlazocamati. Tlazocamati, sí, realmente yo creo que también es importante, como decimos nosotros, es importante de mantener ese Aquetzamani, que nada de lo externo, ¿verdad? Lo convierta en tormenta, esa es nuestra energía interna. Porque muchas veces pues, le dejamos que lo que hay afuera pues nos contamine, ¿no? Al igual
que precisamente el miedo, como decíamos, es una enfermedad. La medicina somos nosotros, de poder controlar ese miedo. Y desafortunadamente, las energías negativas nos contaminan mucho más rápido que la energía positiva. Con respecto al temazcal, pues recuerde que el temazcal es regresar al vientre de nuestra madre. La protección, yo ya les he comentado cuál es la protección que nosotros podemos implementar. Y realmente entrar al temazcal es, pues, renovarnos, ¿verdad? Dejar aquel ser, aquella persona que no es útil a la sociedad, que no es útil para uno mismo, para el grupo, pero sobre todo es hacer esa incursión hacia adentro de nosotros mismos, hacia ese trabajo interno. Posiblemente podemos darle grandes explicaciones, pero lo primero es concentrarse en uno mismo, cambiar, cambiar uno mismo su forma de pensar, es renacer. Que al salir del temazcal nosotros podamos decir, me renuevo en un mismo cuerpo, en un mismo pensamiento, pero enfocado a una nueva persona, ¿no? Dentro de los temazcal, no sé cómo lo vayan a llevar a cabo, pues hay 4 puertas. En cada una de estas puertas, lo que yo conozco, lo poquitito que yo conozco, se intenciona un rumbo por cada puerta. Y depende de la guía que hagan o que lleven los que estén coordinando el temazcal, ¿no? Trabajar sobre eso. Podemos trabajar muchísimas cosas, pero lo básico es trabajar sobre nuestro Tezcatlipoca, ese Tezcatlipoca que queremos limpiar del humo, que llegar a esa conciencia, todos queremos llegar a tener esa conciencia armoniosa, pero para eso debemos de empezar por nosotros mismos, ¿no? Bueno, pues eso es lo que yo le pudiera yo compartir acerca del temazcal y acerca, pues, todo esto lo que usted dice, nos nos hemos topado con estas situaciones. No se crea que nosotros en nuestro trabajo, en el magisterio, no tenemos eso. Sí lo tenemos. Ahorita nosotros con la ley del ISSSTE, ¿no? Que decimos, bueno, entonces tú dijiste que ibas a cambiar con la ley del ISSSTE, que cumpliendo 30 años yo como varón, pues ya me puedo jubilar y pueda yo disfrutar de esa jubilación. Pero ahora dice que no, hasta que yo tenga 65 años, cumpliendo los 65 años y cumpliendo los 30 años de servicio, entonces me voy a poder jubilar. Si en este trabajo del magisterio de enseñar es muy desgastante físicamente, intelectualmente, emocionalmente. Imagínense a los 65 años, pues uno ya no tiene esa energía. ¿Cómo voy a dar un servicio de calidad? Pero claro, lo que usted dice es que lo externo, pues que no nos contamine tanto, porque depende de nosotros que nos domine, que nosotros seamos guiados por eso que están haciendo. Y no se nos olvide, es una forma de control, crear miedo, crear esas cortinas de humo para que la persona no viva en armonía, para que la persona siempre sea codependiente. Es que tú eres mi salvador, tú eres el que me va a salvar, ¿no? Bueno, ojalá y le sirva lo que nosotros le podemos, vamos compartiendo. Muchas gracias, Tamashani. Hermanito, hermanita Ana, la escuchamos, que exal Yehika Coyopilzin. La escuchamos. Qué bueno que ya porta su nombre de siempre. Claso Kamati Temastiani, pues sí, a media clase decidí escuchándolo y acechando, entendí que es al estarlo escuchando, ¿no? Se crea, si lo crees, lo creas. Entonces, si dices la congruencia, ¿no? Por eso quise poner, dije, bueno, ¿por qué? ¿Por qué no ponerlo? ¿Por qué no? Si lo siento en el corazón,
si quiero ser Quetzal Yeyeka Coyoltilsi, entonces lo creo y que así sea. Claro que tengo que trabajar, ¿verdad? Tengo que hacer los ejercicios y precisamente escuchando también su clase, ha sido todas las clases son maravillosas, pero esta clase despierta algo más y incluso recordé el proyecto que tengo de hacer un libro, ¿no? Entonces volví a recordar esa frase y tal vez la pudiera cambiar un poquito, porque ese día dije Dios, pero como cada quien lo conciba, ¿no? Hoy lo estoy concibiendo como el universo, como el creador, como el gran espíritu creador. Entonces, pues, voy entendiendo poco a poco porque entro y salgo, ¿no? Porque como que le entiendo y como que de repente no es tan fácil, no es tan fácil para mí, pero voy a decretar que sí puedo, para ya no decir que no es tan fácil, porque si estoy entendiendo qué es la palabra y las ideas que siembro en mi cabeza, lo que decreto, lo que digo y a lo que le doy prioridad, a lo que me enfoco en estudiar, pues es lo que estoy creando. Entonces, pues veo la importancia nuevamente pero ya desde otro, como que hay un cambio en mi visión. Veo la importancia de saber quién soy, de estudiarme en el Amostli, en este Amostli vivo, en este libro vivo, en este libro de la vida, irme conociendo, ir sabiendo quién soy, hasta llegar a ese punto de no solamente decirlo, sino sentir que soy una energía sagrada viviendo en una experiencia en este cuerpo humano, que tengo ese poder de crear a través de la palabra, a través del sentir, a través de la acción, a través de la congruencia, y que de repente, o sea, lo estoy diciendo, y eso de ser congruente, de que me empiezo a observar constantemente cuando estoy saliendo de esa creencia y no la estoy alimentando. Sí, y voy entendiendo, es que es muy profundo todo lo que acabo de escuchar desde mi Neltilistli, desde mi observación. Para mí es muy profundo. Toca varios temas, o sea, es que es todo, no sé cómo explicarle, pero es todo en uno. Y aquí hice unos apuntes para no prolongarme tanto y si me permite, pues lo voy a compartir. Esa imagen Sí, adelante. esa imagen que puso donde está Cali, donde está la otra imagen, si me pudiera hacer favor de poner a Temastiani. Sí, permíteme. Sí, muchas Ah, gracias, Mati. aquí está. Esta. Ujú. Pues para mí resulta, es una información que bueno, o sea, lo poquito que alcanzo a descifrar, pues en todo me voy a enfocar en una para no prolongarme tanto, Sebastián, por la hora, pero déjeme ampliarla un poquito. Esta última que nos descifró, que está a la izquierda, descifra perfectamente para mí, o bueno, no tan perfectamente porque es demasiada información, pero en, estaba escribiendo, me puse a escribir regularmente, me gusta estar observando, pero estaba, estaba escribiendo sobre precisamente recordar quién soy, recordar que somos una energía sagrada y para mí es sintetizando todo lo que escribí, es es esa energía sagrada que al descubrir que es una energía sagrada, un fractal, un pequeño fractal,
ese polvito de estrellas que ya está despertando y empieza a caminar sobre este plano existencial, sabiendo que hay una ciclicidad, que aunque esa luz que somos, que está contenida en nuestro cuerpo, es eterna, pero en la tierra tiene un rostro, tiene un cuerpo, y como dice, ¿no? Caminar con esa fuerza de voluntad, que para mí la fuerza de voluntad ahorita la descifro como un gran don, que a su vez ese gran don de la fuerza de voluntad, pues nos va dando esa sabiduría cuando menos lo esperamos, ¿no? Simplemente ser persistentes, constantemente. A mí me gusta estar compartiendo, me gusta estar dando mi palabra a las personas y diciéndoles, mira, es que esto no es malo, el temazcal no es malo. Todas nuestras raíces, nuestra cultura, todo lo que hemos olvidado o que está ahí dormido no es malo. Porque incluso en el sincretismo religioso te dicen verdad con mentira, o te dicen la verdad pero no te lo dicen claramente. Entonces, acuérdate cómo nos decían en el catecismo, en el caso de la religión del catolicismo. Te decían, a ver, niño, ¿quién hizo el cielo, la tierra y todas las cosas? Y contestábamos, Dios hizo el cielo, la tierra y todas las cosas. Yo lo recuerdo muy bien. Y nos preguntaban, Dios, ¿dónde está Dios? Y nos decían, Dios está en todas partes. Entonces, aquí es una cosa más profunda. Entonces, si Dios está en todas partes, pues está en mí y tengo ese poder. Y aquí yo le digo a ese poder, lo estoy reconociendo como el poder del Nahuatl, de la gran mente. Y pues bueno, Temastiani, disculpen por prolongarme tanto, pues voy a escribir si me permite, pues en el grupo voy a poner la imagen y y sigo poniendo lo que voy entendiendo es mi Neltilistli, con mucho amor, con mucho respeto, con mucha emoción, la verdad es que, pues a veces me dicen que estoy loca, ¿no? Y en las personas, pero le digo, sí. Pues sí, si tú crees que estoy loca, pues yo disfruto de estar loca, porque siento una emoción en mi corazón, siento esa conexión y estoy descubriendo que dentro en mi sangre, en esa agua inamovible, en ese Aquetzamani, están las memorias y están mis ancestros. Y hay esa conexión, ahí puedo tener esa conexión con el universo y con los ancestros también. Parece algo a veces porque me lo dicen, es que no te entiendo. Pero sí, claro, pues es que es mi forma de pensar, mi Neltilisti, mi experiencia con los ejercicios, al hacer los ejercicios. Y solamente, permítame, Temastiani, si es posible, compartirle el ejercicio con Kiawi. Sí, claro, adelante. Bueno, el día que dejó el ejercicio con Kiawi, yo le puse unas piedritas a una cazuelita y tengo agüita de lluvia. Y conservaba todavía un poquito de la agüita y esas piedritas estaban en esa agüita, de la agüita que tomé con el permiso del río que corría allá en la montaña, cuando fuimos de visita a la montaña con los hermanitos allá con usted, a Xochimilco. Entonces la revolví, esa agüita, dije, le voy a echar agüita de lluvia para que se una toda esa, o sea, yo pensando, creando, ¿no? Estaba creando que se una toda esa información. Entonces, llené otra vez ese recipiente de agüita de la montaña y saqué unas piedritas, las puse en la cazuelita y metí las manos. Fue inevitable para mí después, el querer, tomar fotos. Tomé las fotos porque a veces no tomo fotos porque para disfrutar el momento, la conexión
Y entonces, pero fue inevitable subí las fotos en esa noche, en esa madrugada, porque las imágenes que me presentaba el Ilhuican con las nubecitas, vi cómo se fueron formando las nubes. Entonces yo hablaba con ellas y les pedía pues que me formaran, que me regalaran una imagen a las energías. Entonces se empezaron a reunir las nubes, empezaron a llegar las nubes y de repente empecé a ver cómo se fraccionaban. Entonces, con todo lo que nos ha enseñado, yo recordé y dije, los abuelos están picando hielo, va a ser frío. Y estoy sorprendida, pues sí, porque efectivamente ha estado haciendo frío a partir de ese día. Entonces, yo meto las manos en el agua y me empiezo a conectar y cerré los ojos. Pero fue inevitable abrirlos y voltear a ver la luna y empecé a ver una nubecita en forma como de este personaje que está aquí. Así se veía un personaje así, como un hombrecito. Y veía cómo tocaba, cómo se movía y tocaba la luna. Entonces para mí o sea, lo dije, si saco el teléfono, tengo que sacar las manos del agua, prefiero disfrutarlo. Entonces empecé a ver rostros y empecé a ver ojitos y empecé a tener, pues bueno, es mi Neltilistli desde mi percepción, a tener esa visión, esa percepción y ya no tuve antes, tenía miedo de sentir, no, ya no pude, estuve ahí hasta como a las 3 de la mañana, no podía, me tuve que bajar, no quería bajarme pero tenía que viajar al día siguiente muy temprano y me fui a descansar, pero me siento muy agradecida realmente, sinceramente no hago todos los ejercicios, a veces no me da tiempo, pero hago con esa fuerza de voluntad, como dice, y pues pensando también, creando que tengo que organizar mi tiempo para poder hacerlo y seguir disfrutando. Sí, claro, cuando hay conciencia de que la vida es un ciclo, pues sí hay esa cierta nostalgia, pero también, también disfruto. Me siento diferente, con ganas de disfrutar el tiempo que me reste, el tiempo que me quede de existencia en este cuerpo. Pues, Niyoltlazo Paquikamachilililla, mi corazón se siente feliz, agradecido, contento en este plano existencial y pues viviendo pues sí, pagando el precio que se tiene que pagar por vivir en este plano existencial. Tlazo Camati, Niyoltlazo Camachilililla, y Canochino Yolo. Te agradecemos su Neltilistli, su experiencia. Sí, justamente el último ejercicio que usted decía con Kiawit, eso lo vamos a hacer los ejercicios ya teniendo nuestras herramientas. El primer paso que usted ya lo hizo justamente es eso, entender y comprender que realmente podemos conectarnos con estas energías sagradas, ¿verdad? Ya teniendo las herramientas también. Hermanito José, no sé si todavía quisiera compartirnos su palabra. Me parece que decía en el chat que quería participar. Lo escuchamos. Muchas gracias, Temastiani. Nada más para preguntar, Temastiani, las figuras mánticas que nos acaba de compartir del Tonali Maclacti Cali, y como nos ha usted recomendado leer de abajo hacia arriba, entonces la primera figura mántica que nos explicó de llevar ahí el bastón como poder de la voluntad interior, ahí está el primer escalón en 10 Cali, después está el segundo escalón para llegar a la figura mántica superior, está Cuautli, después está Mazat,
después está Kiawit, y el quinto escalón para llegar a la figura mántica superior es Ozomatli, precisamente la alegría mística interior profunda en nuestro ser, y ya está la figura mántica superior que nos acaba de explicar, y arriba de la figura mántica superior están las ofrendas, que son dos. Nos comentaba usted la ofrenda de los 4 tamalitos, y en la cúspide de los tamalitos, lo bello, que es lo que simboliza el jade, pero también está otra ofrenda a un lado, y ahí es lo que quiero comentarle, que brevemente nos comente sobre esa ofrenda. Muchas gracias por escucharme, y sobre todo la apreciación que siento es que cómo va gradualmente de el personaje de la figura mántica inferior, va caminando, pero el personaje de la figura mántica superior está sentado en su Ixpali como resultado de este caminar. Muchas gracias y muy buenos días. Muy agradecido por compartirnos esta sabiduría. Brevemente le comento, yo soy maestro jubilado, yo trabajé en el municipio de Tlapa, tuve el servicio de fundar la unidad de la UPN, donde usted es egresado. Yo soy maestro jubilado de la UPN, y hace tiempo fui a Guadalajara y me encontré un corredor de libros usados y me llamó la atención el Códice Borgia. Así que adquirí un facsímil del Códice Borgia que está en mi poder. Me pareció muy caro. O sea, no, pues es comprar un libro tanto, me parece caro. Entonces, no iba yo a comprarlo por el precio que me pidieron. Y me dice mi esposa, mira, si lo quieres, llévatelo. Y di ese precio, ¿sí? Y me traje el códice, y no sé, me emocionó mucho al verlo adquirido, y pensaba yo, y lo abría, y veía yo las figuras, y buscaba yo información, pero con toda humildad, sin el ánimo de, pues, levantar egos. Llegó su presencia a mi vida, y me está dando lo que yo anhelaba tanto. Aprecio mucho la oportunidad de estar compartiendo esta sabiduría de los ancestros, y efectivamente para expandirla. Ese es mi deseo, y ahí está mi voluntad. Gracias. Gracias por su compartir, su sabiduría, su conocimiento. Decíamos que al lado que está la ofrendita de jade, es una extensión, como esa conexión de Malinali. De hecho, es Malinali, son hojitas de Malinali, y en la parte es con una pequeña franjita roja, que es la fuerza de voluntad, al mismo tiempo que mantiene una cuentita de la verdad, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que a través de nosotros como jade, porque somos jade, somos agua, puede llegar esa medicina de la verdad hacia nosotros, dando esa ofrenda, pero también recibiendo esa ofrenda. Les decía yo, es esa parte de la reciprocidad del conocimiento que nosotros podemos llegar a comprender y entender, ¿no? No siempre percibimos esa reciprocidad. Nosotros sentimos, estoy dando, pero no, yo no recibo nada, ¿no? Luego es lo que decimos, pero realmente estamos recibiendo muchas cosas, como el aire estamos respirando, tenemos vida, tenemos la posibilidad de crear, tenemos salud, quizá no como quisiéramos nosotros, claro, todo decimos, todo por servir se acaba, ¿no? Pero
pero tenemos esa vida, estamos vivos. ¿Qué nos queda? Pues empezar a trabajar. Dice, tú eres un jade. Puedes crear tu propia verdad y tu trabajo. No olvides que el servicio te enaltece, te engrandece. Que a pesar de que te diga, no es que eres un ignorante en este ámbito, lo que puedes hacer es, siendo tú Equetzamani, decir, está bien, quizá para ti soy un ignorante en este ámbito, pero puedo aprender y puedo crear y recrear este conocimiento y seguir en este camino, ¿no? Que esto es infinito. ¿Sí? Bueno, yo les agradezco, hermanitos, que nos hayan acompañado el día de hoy, que nos hayan dado la oportunidad de compartir lo poquitito que vamos aprendiendo también, aclarando, porque seguimos aprendiendo. Hay de aquel, dice, que se crea que ya es el saberlo todo, porque desafortunadamente deja de aprender. Entonces, la palabra clave es, sigo aprendiendo y seguiré aprendiendo, porque jamás se termina esta sabiduría que nosotros podemos adquirir. ¿Sí? Que tengan un excelente sábado. Nos vemos a las 8:30 para trabajar con la medicinita. Seamos medicina el día de hoy para los demás y para nosotros mismos. Matimos Sewica, no igniva. Natimaske kuika, La Tlazohcamati, Socamati, Igniva, Pastiani. Tlazohcamati, no igniva. Igual, igual. La Socamati